Habla un ex jefe de la DEA. Y estamos con Abel Reynoso. Muchísimas gracias por estar del otro lado, Abel. Buen día. Pampa Mónaco, Sofía Monachelli. Te saludan y todo el equipo. Igualmente, un placer. Abel, ¿qué lectura haces vos con a 3 días, ¿no? Y viendo un montón de imágenes que nos llegan? Nosotros antes hablábamos un poco de, está prácticamente todo siendo monitoreado, no sabemos que Maduro llegó, no sabemos si va a declarar o no, pero bueno, pudimos ver todo el traslado, todo televisado. Sí, exacto. Generalmente en estos casos nunca nadie declara. Se va a declarar obviamente inocente. Eso es lo que va a decir. Abel, por tu trabajo en la DEA, queríamos preguntarte sobre las acusaciones que pesan sobre Maduro. Cargo de conspiración para la venta de drogas, un montón de cuestiones que hacen a tu trabajo, o tu ex trabajo. Contanos un poco estas acusaciones, quién es o quiénes son estos cárteles de los que se acusa a Maduro de estar asociado y demás. Sí, o sea, la historia del cartel de los soles se remonta a los 90. Es un grupo de militares supuestamente que se han reunido. Y esto ocurre, por cierto, en toda Latinoamérica hay mucha corrupción entre los militares y los narcos. No todos, obviamente, no estamos acusando a todo el mundo, pero hay una gran similitud en muchos países. Y la idea fue que estos individuos han estado permitiendo, más que nada permitiendo, no colaborando necesariamente, sino permitiendo que el narcotráfico, digamos, utilice su territorio, que tenga habilidades de transportar droga, y obviamente todo esto es financiero. O sea, acordémonos una cosa, el narcotráfico es un negocio, ilegal, pero es un negocio. Entonces, al final de todo esto, siempre hay dinero. Lo de Maduro, a pesar de todo el circo que están haciendo, de que lo están llevando de un lado para otro y el operativo lo llevaron, al final hay una gran, digamos, un gran secreto detrás de todo esto que está afectando al mundo financiero. O sea, esto no se habla, lo que se habla es lo activo, el equipo Delta que lo capturó, ahora lo van a llevar y obviamente va a haber todo un circo detrás de esto. Esto es natural cuando se digamos, arresta a una persona de alto conocida mundialmente, digamos, ¿no? En el caso de Maduro, eso es lo que pasa. Como fue con el Chapo, como fue con Noriega, o sea, podemos hablar de mucha gente. La ironía de todo esto es que yo les voy a mencionar un nombre, Juan Orlando Hernández. Seguro que ustedes nunca lo han oído nombrar. No. Honduras. Ok, bueno, Juan Orlando Hernández era un gran narcotraficante comprobado por la ley de Estados Unidos, por las investigaciones, muy metido él y el hermano en el narcotráfico, permitió miles de kilos de cocaína llegar a Estados Unidos realmente, ¿no? Y le dieron, cuando lo capturaron, le dieron 45 años de cárcel. Hace cuestión de un mes, el presidente de Estados Unidos le perdonó la condena, siendo 2 años. Esto pasó en el 22. Lo interesante es que Juan Orlando Hernández era el presidente de Honduras. Y hace 2 días dijo que va a volver a Honduras cuando estén todas las condiciones dadas, justamente. 2 días de esto. Exacto. Bueno, el partido de él ya ganó. Claro. Esta era la idea, ¿no? Que el partido de él ganara las elecciones. Ahora, una consulta en términos prácticos, más allá del circo y del show que se va a montar con este juicio, formalmente va a tener que presentar el gobierno, la acusación, la fiscalía, algunos testigos, testimonios contra Maduro. ¿Quiénes serían? ¿Qué se espera de esto? Bueno, acuérdense una cosa muy importante. Volvemos siempre, acuérdense que yo lo voy a guiar siempre así. Acuérdense que acá hay una influencia de dinero muy grande. Alguien en Venezuela en este momento tiene 50 millones de dólares en el bolsillo. Claro. Alguien. Sí. Empecemos por ahí. Entonces, ahora, lo que ocurre, y esto es muy natural, es que a través de los años, Maduro y todo su grupo de gente, como han dominado la política, la parte comercial, la parte financiera de Venezuela, obviamente
obviamente se han beneficiado del dinero sucio del narcotráfico. Entonces, no es nada imposible comprobarle a él que él, por ejemplo, permitió el paso de grandes cantidades de droga por Venezuela, que permitió el lavado de dinero, que permitió que los bancos, generalmente europeos y algunos estadounidenses, lavaran dinero por su beneficio. Entonces, no es tan difícil armarle un caso y conseguirle a este nivel. O sea, le estamos hablando de una persona que mucha gente lo odiaba. Acuérdense que hay dos líneas. Una que lo apoyaba directamente, pero hay mucha gente que lo odiaba porque sí hizo muchos desastres, torturó mucha gente. Entonces, no le van a faltar gente que venga y que diga yo tengo conocimiento de esto, y es muy probable que haya mucha documentación, no que necesariamente que él lo maneje, sino que haya permitido, y que haya incluso comentado él, que lo van a utilizar como evidencia directa de que él participó en el tema del narcotráfico. Una condena segura. Abel, mire, una vez que lo traen a Estados Unidos, este señor tiene serios problemas. Abel, vos nombraste a Hernández y claramente en ese momento lo que se señalaba es que se utilizó toda su detención, también se hizo un show bastante mediático de eso para distraer a todo el mundo de en realidad los problemas reales que enfrentaba Honduras. ¿Cuáles son las distracciones que estamos ahora viviendo en relación a los problemas reales que enfrenta Venezuela? Y me pareció interesante, vos hablaste de una cuestión de dinero vinculado a los carteles. Exacto. Sí, o sea, Venezuela, bueno, acá hay tres cosas que hay que analizar cuando se habla de Venezuela y de Maduro. Primero que todo, obviamente, la geopolítica que esto significa. O sea, la política, digamos, es el primer manto que nos tiran encima, ¿no? La política. Ustedes han visto que no se ha hablado de nada de la famosa palabra que siempre se utiliza cuando hay una invasión, la democracia. Eso no se ha mencionado todavía. Supuestamente va a haber más democracia, pero esto no se ha mencionado, porque una de las acusaciones a Maduro fue que él es un dictador. Entonces, pero esto no se ha hablado. Y lo interesante es que él continúa con todo, el gobierno venezolano continúa con el mismo grupo que tenía Maduro, que no han sacado a nadie. La vicepresidenta es la nueva presidenta del país. Bueno, esa es una parte. La segunda parte, que es la más importante, es la comercial y financiera. Obviamente lo comercial es el petróleo. Es otro cuento de que van a invertir grandes dineros, que van a controlar el petróleo. Esto es un proceso que va a llevar mucho tiempo, muchos años, porque reestructurar la sacada de petróleo de eso no es una cosa que la van a pasar de un día para otro. O sea, hay que hacer una gran inversión, hay que estar mucho tiempo. Ese es el segundo, que supuestamente le va a dar mucho dinero. Pero hay una parte que es mucho más importante, que es la que nadie habla. O sea, la parte de la droga es realmente lo más débil de todo, pero lo que más impacto tiene es la parte de atrás de la droga. O sea, el negocio de la droga, el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico siempre ha sido muy difícil por, digamos, la intervención de la banca internacional, que es la que más se beneficia de todo esto, que es la que menos se habla. Fíjense qué cosa curiosa, les voy a hacer un comentario que nadie lo ha hecho todavía. ¿Por el lavado decís? Por el lavado de dinero. Una cosa muy interesante, ¿se han dado cuenta que Inglaterra no ha apoyado a Estados Unidos en esta movilización, en esta operación? Exactamente. El único país europeo fue Italia. Italia, pero el más importante aliado de los Estados Unidos es Inglaterra. Sí. O sea, Estados Unidos tiene se llama el sistema de los 5, ¿no? Son 5 aliados que son a morir ellos. Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y obviamente Estados Unidos. Esos 5 supuestamente son aliados a la muerte, o sea, pase lo que pase, siempre se apoya. Y ahora, curiosamente, Inglaterra no está convencida, y particularmente la ciudad de Londres. ¿Por qué es eso? ¿Por qué creen ustedes que puede pasar esa intención? Porque los más grandes lavadores de bancos del mundo son ingleses. Claro, y Venezuela, por ser parte del proceso del Caribe, está muy metida en el lavado de dinero en todo el Caribe. Y los más grandes bancos ingleses, el Banco de Inglaterra, por ejemplo, y otros bancos famosos como el HSBC, que es un histórico banco lavador de dinero, fue fundado para lavar dinero, ese banco, en 1850, cuando Inglaterra contrabandeaba el opio de India a China. Eso le afecta mucho a la economía inglesa.
Claro. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, claro. no es el problema ojo, estamos hablando, sí, o sea, todo el mundo está, que la democracia, que Maduro es un dictador, que es un narcotraficante, eso está todo perfecto. Yo lo entiendo eso y, oiga, no lo estoy defendiendo a Maduro porque los venezolanos conocen muy bien a todo el historial de Maduro y obviamente de Chávez. Pero lo que nadie habla es que Venezuela se ha convertido en un foco muy importante de lavado de dinero en Latinoamérica, a través de la presidencia, a través de los bancos. Esto está muy encubierto y no se va a hablar, no lo dice nadie, pero de vez en cuando, si usted escucha a algún economista, alguien le va a decir algo de esto, te va a molestar. Y por eso es que los ingleses no apoyan esto. O sea, los ingleses no están muy contentos con lo que acaba de pasar, porque ahora les va a quitar ese negocio. Claro, ese es el problema. Claro. Ahora, y Abel, ¿qué puede llegar a pasar con Colombia? Porque recién recién Trump dijo que descarta obviamente algún ataque a Cuba, y eso se va a caer por su cuenta, pero con Colombia sigue en este conflicto que sea por lo menos dialéctico. ¿Qué situación ves vos en y además Colombia? son frontera. Además son frontera. Por Dios. Sí, o sea, hablamos de la realidad y esto es un poco lo confuso, no es lo confuso, los que conocemos eso sabemos, irónico. Venezuela no es un país verdaderamente problemático para el tema del narcotráfico. No lo es. Claro. O sea, sí participa, pero no es un tema. Digamos, siempre lo ha sido Colombia, obviamente, y hoy en día. Y México. Hoy en día, por hablar, México es mucho más importante, más relevante, más peligroso y más complicado en el tema de la droga, de todo el negocio del narcotráfico, de lo que habla él, de la violencia y de todo lo que está pasando, que ningún otro país en Latinoamérica, porque es la entrada a toda la droga en Estados Unidos. O sea, esa es la realidad. Entonces, claro, pero, mucho de Abel, lo que se hace aquí es para distracción. Perdón. Sí. México puede ser frontera y tener una extensa frontera con entrada Estados del Unidos. Pacífico, Pampa. Pero digo, el problema de la entrada de la droga a Estados Unidos es de Estados Unidos. Sí, vos no podés acusar por los problemas que tenés vos en tu país al país productor. Digo, el país productor, más allá de que sea ilegal la producción de cocaína, pero habla a la clara del problema de fronteras y del problema de seguridad lo tienen ellos. Por eso se cae todo esto que hace Trump, porque en todo caso, tiene que seguir endureciendo su frontera, no se tiene que estar extendiendo a otros países para poder endurecer lo que él dice que combate. No, bueno, acá hay dos temas. Primero que todo, yo lo estoy acusando a México de que es el problema. Yo soy muy consciente, conozco muy bien el tema del narcotráfico. Yo no estoy analizando ni acusando a Latinoamérica, es el problema. El problema de la droga es el que usa la droga. Claro. O sea, es como el huevo y la gallina. Si no hubiera consumidor personas que utilizan la droga, el narcotráfico no existiera. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ok, Estados Unidos tiene un gran problema que nunca lo ha querido reconocer. Es el drogodependiente más grande del mundo. Tal cual. Empecemos por ahí. Eso no se va a acabar nunca. Empecemos por ahí. Ahora, eso no justifica que mi país sea un país de narcotraficantes. Esa es otra cosa. Ok, ahora, si estamos hablando, yo estoy hablando estrictamente de la geopolítica de Estados Unidos. Si en realidad estamos preocupados, como ha dicho el presidente y como todo lo de que el narcotráfico afecte a Estados Unidos, hay otros países mucho más importantes que Venezuela, lo que estoy tratando de puntualizar acá. O sea, no es el hecho de que estoy diciendo que México es el único, porque México básicamente lo que hace es le colabora con la demanda. Sí. O sea, si mañana Estados Unidos no tuviera consumidores, se acaba el problema de la droga. Además, pero eso no va a pasar nunca. Además, entonces, diciendo que el narcotráfico no se va a acabar tampoco. Como ex agente de la DEA, sabe todos los años históricos, ¿no? De distintas operaciones que ha intentado hacer Estados Unidos en México, justamente para combatir el narcotráfico, y esto nunca fue... Nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Usted puede meter a todos los narcotraficantes del mundo y puede acusar a todos los presidentes del mundo y usted puede hacer lo que se le da la gana ante el mundo.
de acusar al resto del mundo de que, digamos, porque hay un elemento muy importante, cierto tipo de droga entra por Latinoamérica, pero por ejemplo, la heroína que se consume en Estados Unidos no viene de Latinoamérica, Viene la de mayoría. Europa. Viene de Europa, Viene de Europa. de Asia, De Asia. viene de sí, exacto. Lo sintético también, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, los sintéticos ya se fusionan acá. Ya Y fíjese, sí. hablando básicamente, una de las millonadas más grandes hoy en día de consumo es la marihuana. ¿Y quién produce la mejor marihuana del mundo en este momento? Estados Unidos. Estados Unidos. Mirá. Ahora, Abel, respecto del problema del consumo en Estados Unidos, ¿no les importa? Digo, ¿hay alguna entidad estatal que se encarga, así como acá estaba la Cedronar? Digo, ¿en Estados Unidos no les importa la rehabilitación o hacen la vista Sí. gorda? Bueno, vamos a hablar de dos cosas. Digo, el tema del consumo en Estados Unidos me va a tener que tener ahí todo el día sentado para que se lo explique. El problema de Estados Unidos es esto. Primero que todo, sí, para contestarle, hay muchas instituciones privadas, incluso de gobierno, que ahora, por cierto, en este periodo presidencial, él ha cortado mucho del presupuesto. Pero siempre ha habido y hay muchísimo dinero para tratar de controlar el consumo, de educar a la gente. Pero ¿sabe lo que pasa? Que hay millones de consumidores en Estados Unidos, en primer lugar. Ahora, acuérdense que Estados Unidos tiene más o menos 350, 360, depende con cómo vayan los números conteos cuando se hagan los recuentos de cuánta gente tenemos. Pero de esa cantidad tiene usted un 10 a 15% de consumidores constantes. Ahora, o sea, le estoy hablando de adictos, ojo, Sí. estoy hablando, hay una Crónicos. diferencia enorme que tengo que diferenciar aquí, que es muy importante. Una cosa es el adicto y una cosa es el que consume socialmente. Son dos cosas muy distintas. Mucha gente no entiende la diferencia. O sea, si usted me pregunta cuánto se consume en Estados Unidos de droga, yo le digo que es el 50% de la población que consume droga. Epa. Es De altísimo. adicción es el 15%, Sí. de 15 al 20 más. Claro. Yo cuando estuve O sea, en... hay que diferenciar eso. El Claro. adicto es el que necesita el tratamiento médico. El otro no. El otro es el que se droga el viernes, el sábado y el domingo ya descansa para ir a trabajar el Claro, lunes. consumidor Eso social. es común. Cuando estuve recorriendo el barrio del fentanilo, Kensington, estuve acompañada de una persona que trabaja en asistencia social justamente en Estados Correcto. Unidos y atiende estos casos. Y él me decía, estaban en plena campaña, recordemos que estaban por elegir el nuevo presidente, que finalmente salió Donald Trump, él me decía que no hay recursos, básicamente, que cada vez estaban ajustando más los recursos asistenciales, y de hecho no solo en temas de drogadicción, sino en el desamparo que hay a la gente cada vez, que crece cada vez más en situación de calle. Es decir, que el gobierno norteamericano mira mucho para afuera, pero hacia el interior no brinda esas respuestas. Claro. Bueno, la respuesta perfecta es esta. Al gobierno de Estados Unidos el consumo de droga no le interesa tanto como lo quieren decir que le Exacto. interesa. Eso se lo digo yo. Yo te O sea, adhiero. yo como así, en mi carrera yo empecé en la policía de Los Ángeles, en los años 70, a finales de los 70. Y ya en esa época, cuando yo trabajaba en el centro de Los Ángeles, tuve que lidiar con la adicción regular y normal de muchos indigentes en la ciudad de Los Ángeles. Sí. Hace una semana, 2 semanas estuve acá en Los Ángeles. El problema se ha incrementado tremendamente. O sea, usted llega a la ciudad de Los Ángeles y hay una parte muy sofisticada con los bancos y Sí. eso. Pero si usted va 4 o 5 cuadras al sur de la ciudad de Los Ángeles, se encuentra con la misma gente, obviamente no con la misma gente que yo trabajé, pero la misma gente de marginales que viven desafortunadamente en la gran pobreza y que consumen una gran cantidad de droga. Exactamente. Y que, ¿sabe qué? Nosotros en esa época, y le estoy hablando de hace 50 años, Sí. en esa época nosotros levantábamos a la gente, los llevábamos a centros de rehabilitación, que no sabíamos que duraban un día o dos y al otro día volvían a regresar. Ahora ves, Eso no ha parado nunca. Y ahora lo que ha pasado se ha distribuido mucho más grande este encuentro en Estados Unidos. Usted habló de Kensington en Filadelfia, pero si usted se va a San Francisco, Sí, si usted se tal va cual. ya
si usted se va a Chicago, si usted se va a Detroit, si usted se va a Nueva York, encuentra exactamente los mismos barrios y el mismo drama. Droga cielo abierto. Ahora, Eso no va a acabar. Sí. Es una realidad. A ver, yo no sé si vos tenés números y eso, pero se dice que consume mucho más el estadounidense que el latino que vive en Estados Unidos. ¿Eso es así? Porque siempre se decía, se acusa al latino de que fue ahí, que son todos drogadictos, adictos y demás, pero hoy dicen que el número habla que más estadounidenses consumen que los latinos que viven allá ya hace tiempo. También tiene que ver, Abel, con la gente que fue a combatir a otros países, ex soldados que vuelven y que se encuentran en una situación muy difícil, y muchos de los ex soldados a mí me contaban que terminan cayendo en el consumo de droga para poder de alguna forma aminorar la vida, ¿no? Porque además bastante le dan la espalda a los norteamericanos, a aquellos que mandan a pelear a otros lugares. Le hago dos aclaraciones importantes del tema de esto. Por eso le digo, yo puedo hablar todo el día del tema del consumo de Estados Unidos, porque lo lidié desde la calle hasta cuando llegué a gente. Mire, primero que todo, cuando usted pone el tema racial en la droga, ahí influencia mucho, y Estados Unidos ha sido famoso en eso. O sea, si usted estudia la historia del consumo de droga y luego la legalización o del sistema legal que azotó a Estados Unidos, empiezan con el racismo. Supuestamente los negros, cuando consumían droga, violaban a las mujeres blancas. Ese cuento de 1850, 1860, 1870. La marihuana se hizo ilegal porque la marihuana generalmente en la época de los años 20 y 30 venía de México, y como eran los trabajadores los que la traían, los narcotraficantes más malos y los peores éramos los latinos, los hispanos. Claro, ¿me entiende? O sea, el racismo tiene mucho que ver. En cuanto a lo que usted habla del consumo, mire, la mayoría de la gente, sí hay consumo obviamente en nuestra población, pero es mínima comparada con el consumo del estadounidense nativo, por ejemplo, y esto está ampliamente comprobado, porque acá se mantiene, o sea, se recopila muy buenos récords cuando la gente va al hospital, es cuando se da cuenta uno de cantidad de consumo. Pero le voy a decir esto, para 1900 ya Estados Unidos tenía el 50% de la población consumiendo algún tipo de droga, particularmente bebidas que tenían un poco de opio en ellas. El Landum no era uno de esos. Entonces siempre ha habido una gran cantidad de consumo de alto nivel. Acuérdense que también hay una cosa muy importante cuando usted habla de consumo. Usted habla de consumo de droga de muy mala categoría, como usted la ve ahí en los barrios de Argentina, por ejemplo, de baja categoría, en la que el consumidor es una gente muy pobre que lo vende por chico. Pero escúcheme una cosa, hay una gran influencia monetaria en el consumo de droga a nivel muy alto. La droga más cara en Estados Unidos la consumen en Wall Street y en Hollywood. A ver, Sí, Marote. antiguamente el terrorismo denominado islámico se dedicaba a lo que es, bueno, actos terroristas y tráfico de armas. Pero en los últimos tiempos, 20, 25 años, también incursionó en lo que es el narcotráfico, asociándose quizás con bandas narcomexicanas. ¿En cuánto perjudicó a la lucha contra el narcotráfico esta asociación entre cárteles mexicanos y narcoterrorismo? No, eso en realidad no ocurre. Ese es un poco el mito. Sí, tiene usted razón, y nos centralizamos específicamente en el cultivo de opio en Afganistán. O sea, Afganistán, históricamente el cultivo de opio más grande era el Círculo Dorado en Asia, ¿no? Sí. Entre Tailandia, Myanmar, toda esa zona era la que se cultivaba la gran cantidad de opio que se procesaba y eventualmente se distribuía, y era la gran cantidad de la heroína que venía de Oriente. Eventualmente en Afganistán, en toda esa zona, se empezó a cultivar opio. Irónicamente, el talibán, cuando toma posesión, elimina el cultivo de amapola, ¿no? Que es donde sale el opio. Pero eventualmente, después, cuando Estados Unidos ingresa a Afganistán, para poder, digamos, regir en la región, permite una vez más el crecimiento de los cultivos. Y hoy en día, amigos y amigas, los cultivos más grandes de amapola, que producen digamos, el opio, están en Afganistán. Eso, ahora le voy a decir, ese es un mercado totalmente distinto, ojo, que después lo procesan en distintos países y lo traen
particularmente a todo el mundo, pero acá en Estados Unidos hay un... Pero es un consumo muy especial. La heroína es otro tipo de consumidor, es otro tipo de personaje. Ahora, muy raro, y este es el cuento que es muy difícil para los que hemos trabajado en esto, unir el narcotráfico con el terrorismo. En relación a la ideología política o religiosa. Ojo, estoy aclarando acá. Son dos cosas muy distintas. El narcotraficante, particularmente en Latinoamérica, le interesa hacer dinero. No le interesa hacer ideologías políticas. Eso es una cosa que mucha gente no entiende. Al narcotraficante no le interesa qué partido político está encargado, si es de derecha, si es de izquierda o de central. A él le interesa la clientela. ¿Me explico? Porque ellos ganan vendiendo productos. O sea, ellos no están haciendo... El momento que ellos se meten en ideología, saben que los sistemas los van digamos, por eso es que se utiliza el puesto del narcoterrorismo hoy en día. Saben que van a estar en grandes situaciones problemáticas de que los van a ir investigando, acusando y destruyendo. Entonces, el narcotraficante astuto nuestro nunca ha querido meterse en la política. En la política de su país sí, ojo. Claro. Sí, como Escobar, que fue concejal. Sí interviene, pero no en la política internacional. A ellos no les interesa eso. Para que hagamos la diferencia entre el narcotráfico y el terrorismo. Sí, un detalle importante, ¿no? Cada vez que un capo narco quiso ocupar un cargo alto en su país, terminó, digamos, asesinado, ¿no? O sea, mientras el narco... y bueno, el más famoso fue la política. Acuérdense que Pablo Escobar era diputado. Sí. Muy poco tiempo, pero fue diputado. Quiso ser alcalde después. Sí, también, o sea, porque Mameluco acá en Argentina. Mameluco Villalba en Argentina. El narcotráfico, lo que sí le puedo decir, el narcotráfico hoy en día en la mayoría de nuestros países financia campañas políticas. Eso sí es cierto. Claro. Ahora, Abel, el tema del Otro quería ser narcotráfico, diputado. porque muchas veces hay en Latinoamérica hay bandas narco, no al nivel de los cárteles, pero sí bandas narco que son satélites. Son usadas por los cárteles mexicanos, por ejemplo, para incursionar o para llegar a otros territorios. Digo, ejemplo, en Sudamérica con Brasil, el primer Comando Capital, el Comando Vermelho. En Argentina también hay bandas narcos a las cuales se les atribuye alguna relación con los cárteles mexicanos, como son la banda de los Monos. Sí, o sea, hay una pequeña relación, pero le voy a decir por qué no es el impacto. Los mexicanos no necesitan de narcotraficantes locales, porque el narcotraficante mexicano ya se ha internacionalizado, algo que no había ocurrido hace mucho tiempo. O sea, los carteles más importantes de México no son ustedes los que ven las películas o en Netflix con los narcos, son ejecutivos, son personas que fueron a Harvard, fueron a Yale, son inversionistas, entonces utilizan a los países, a otros países, digamos, como en el caso de Brasil, de Venezuela, de Argentina, particularmente Argentina, Uruguay y demás, para lavar dinero. Tercerizan. Eso es otra cosa. O sea, le hago otra pequeña aclaración. Hay una enorme diferencia entre ser narco, estoy hablando de la droga en sí, digamos, el producto narco que se produce, se transporta, se vende, ese es un negocio. El narco lo hace. Pero hay otro nivel financiero muy importante en muchos países de Latinoamérica, está metido desde ahí sí ya viene mucho la influencia política y económica y demás, que se benefician del narcotráfico. ¿Me explico? Hay toda una sociedad... ¿De qué manera? Un mundo económico que se beneficia mucho del narcotráfico, que no toca la droga. Olvídese, usted nunca lo va a poder encontrar con la droga. No, nunca esa persona usted la va a ver con un kilo de droga en la mano. Claro. O que transportó, o que perdió, que se subió a un avión, o que bajó, o que lo detuvieron. No, esa gente no se mete en eso. Esa gente es muy sofisticada. Y le vuelvo a repetir, tiene mucho que ver con el mundo financiero internacional, porque usted está ya hablando de otro nivel de narcotraficante. Si usted lo quiere llamar narcotraficante, pero no lo es. Claro. ¿Tami? Sí, Abel. Conforme todo lo que viene relatando y los cargos que le van a leer hoy a la noche a Maduro y a su esposa, ¿cree que ya hay una investigación fundada como para que pueda tener un proceso y una sentencia en su contra? Oh, seguro que sí, le vuelvo a repetir, va a salir gente, y sobre todo cuando él tiene tantos enemigos. Acuérdense que le vuelvo a repetir, Maduro tiene muchos enemigos. O sea, si Maduro alguna vez habló con alguien, digamos, de favorecerse de lavado de dinero, seguro va a salir ahora. O sea, va a salir, va a haber gente, yo creo que van a hacer cola fuera
de la Corte de ahí de Nueva York Hablan de muchos para testimonios contra arrepentidos Maduro. que fundamentan el proceso. Dice que hay bastantes arrepentidos que y hay llevarían. legitimidad. O sea, le vuelvo a repetir, no es que Maduro andaba con la droga en la mano, ni es que él mandaba. Él no tenía ni que mandar ya, no tenía que hacer nada. Él simplemente aprobaba y decía, hagan lo que quieran. Le digo porque yo he hecho casos muy importantes a través de mi carrera, Sí. a nivel, lo que estamos hablando, en lo que el líder máximo no se metía en esto, pero su gente estaba toda arreglada. ¿Me entiende? Ahora, O sea, sí, eso entiende. Ahora, entonces esa gente hoy en día va a atestiguar. Claro. Porque le van a decir, usted, escúcheme una cosa. Usted conoce a fulano de tal, usted estuvo ahí, sí, yo estuve ahí. Bueno, mire, lo que va a pasar es esto siguiente. Le podemos dar una condena de tanto a usted, lo podemos arrestar, o usted se convierte en lo famoso que es el testigo protegido, ¿no? Entonces, Claro. ¿tiene usted idea de la cantidad de testigos protegidos Sí, que van a buchón salir le ahora? dicen en el barrio. Ah, Exacto. El buche. O sea, le vuelvo a repetir, hay una cosa que pasó aquí, obviamente. A Maduro lo entregaron, no nos hagamos tontos. Este operativo, este cuento de que llegaron y quisieron... Escúcheme una cosa. Y duró hasta Estuvo donde lo entregado. Fíjese que convenía. su círculo interno no eran venezolanos, eran los cubanos. Ahí se da cuenta de que estaba todo arreglado. Ujú. Tal ahora cual. en Estados Unidos, la población, o por ejemplo, hay un sector, los demócratas, ¿están creyendo esto que lo capturan a Maduro por narcotráfico? ¿Ven a otra historia de geopolítica detrás que no les interesa, que les parece que es peligroso? ¿Cómo está reaccionando? Sí, no, hay una gran reacción digamos, no solo de los demócratas, incluso de mucha gente. O sea, acá ¿sabe cuál es el problema aquí? Y esto es una cosa que yo siempre he hablado. Cuando los políticos se meten en la parte de la justicia, ¿no? Porque estamos hablando, acuérdense que este es un operativo, supuestamente, un operativo policial. O sea, lo han catalogado como tal. A él lo arrestaron por narcotraficante, no lo arrestaron por dictador. Y porque Claro. el tipo había usurpado la constitución venezolana, ni había manejado las urnas, ni tal. Eso no existe. Los cargos de él son específicamente de narcotráfico. Entonces están justificando el haberlo sacado legalmente, supuestamente, no legalmente por narcotraficante. Lo mismo más o menos que le hicieron a Noriega en los 80. Pero la realidad que usted sabe es que esto tiene una gran controversia porque ¿qué ocurre en el mundo internacional? Olvídese de los países comunistas que siempre van a estar en contra de Estados Unidos. Hay una cantidad de diplomáticos, de profesionales, que sabemos muy bien la temática de lo que va a ocurrir ahora. Porque ¿qué ocurre? Cada vez que alguien que no nos guste lo vamos a ir a levantar y le vamos a hacer cargo. Este hombre no era difícil comprobar que era un narcotraficante, pero yo le digo una cosa, yo le puedo marcar un grupo de políticos importantes en toda Latinoamérica que están ampliamente ligados al narcotráfico. ¿Y ahora qué? ¿Los vamos a ir a levantar a todos estos? Ahora, ¿Y Abel, usted cree que levantar a Maduro va a disminuir ¿cómo? el narcotráfico en Estados Unidos? Traer la droga, y mucho menos Claro. Ujú. Dale, va a Tony. disminuir el consumo. Sí. Eso no va a ocurrir. Ahora, ¿cómo funcionan en estos procedimientos en Estados Unidos? Que obviamente no se compara, porque en este caso estamos hablando de un presidente en ejercicio, pero Sí. en cualquier otro país, con garantías constitucionales, esto implicaría hasta una nulidad del proceso, ¿no? Este proceso arranca viciado. Sí, Algunos pero ¿sabe dicen lo que que se pasa? llama extracción y jurídicamente ni siquiera el término es correcto, es un secuestro. Epa. Aunque no les Sí, guste. es un secuestro, exacto. Tamara. Pero, ¿sabe cuál es el problema ahora con esto? Vuelvo a repetir lo que le comenté. El problema es que ya se ha metido la política en el tema. Claro. O sea, ya no estamos hablando de un tema judicial. Vaya a decirle a Trump que usted no lo puede juzgar a Maduro. Claro. Imagínese. ¿Cuánto cree que va a durar ese juez o ese fiscal ahí? Primero que todo, ¿no? O sea, olvídense de esa parte porque esto es una realidad. Y esto, oiga, esto ocurre en nuestros países. Si el presidente se le ocurre, a la presidenta se le ocurre hacerle un caso a alguien, como dicen en México, lo empapelan a alguien, va a ser, por lo menos le van a dar unos cuantos dolores de cabeza por mucho tiempo. No, Entonces, Más común de lo que se cree, claro, ¿no? pero aparte otra cosa, lo estamos viendo cuando muestran esas supuestas lanchas de narcos que destruyen y asesinan a las personas que están ahí. Tenemos que creerle a Trump porque él es
juez, jurado y verdugo. Tenemos que dar por sentado que en esa lancha hay narcos. Y la verdad que no tenemos la menor idea, eso lo decide Trump. Nadie tiene la menor idea de eso. Ese es uno de los grandes dilemas que hoy en día existen en el mundo, porque le voy a decir una cosa. Imagínense, le voy a dar una situación, digamos, imaginaria aquí. Hay un tipo, un narcomenudista, vendiéndole droga a los pibes frente a un colegio. Sí. Llega la policía y lo agarra a tiros al tipo, sin decirle nada. Lo está viendo que está vendiendo droga, ¿no? Claro. No hay proceso, no hay nada, es una cosa ilegal, está matando, supuestamente está cometiendo un delito grave y todo. ¿Cuál es la diferencia entre eso y matar a una persona que está supuestamente transportando? ¿Usted vio el tamaño de esas lanchas? Claro. No llegarían nunca a Estados Unidos esas lanchas. Claro. Jamás. No pueden llegar, no tienen la suficiente envergadura ni el autonomía, claro, submarinos, pero lo que pasa es los llevan a Centroamérica el cargamento y lo pasan por México. O sea, esa es la realidad, ¿no? Claro, pero tenemos que creerle, como usted dice, a Donald Trump de que efectivamente llevan droga ahí. Claro, no hay palabras prueba. santas, Cicutín. Tenemos, Claro. supuestamente eso es lo que ellos quisieran, pero la realidad, y le digo, no soy yo solo, sino muchísima gente está cuestionando. El problema es que como él hoy controla el Senado y el Congreso, y su grupo de gente, nadie le puede hacer contra, pero no sé lo que va a pasar el año que viene con las elecciones, cuando a lo mejor le cambie la legislatura. Ahora, Abel, ¿cómo juega la ONU Este en año hay estos elecciones. momentos? Este año, claro. Este año son las año elecciones, 2026 son las elecciones. legislativas en Estados Unidos. A fines del 2026 vienen las elecciones de senadores y diputados. Exacto. Y si sigue la economía como está en Estados Unidos, no sé cómo le va a ir. Sí. Pero si puede lograr pero es abaratar cierto. el petróleo para los ciudadanos norteamericanos, puede ser una buena salida. Sí, no? pero el petróleo no es lo único que... Escúcheme una cosa, el costo de vida ha subido muchísimo en Estados Unidos para la gente que trabaja. Sí, O sea, claro. el petróleo es relativo. Sí, ahora está, le voy a decir más, la nafta, como decimos en la Argentina, está muy barata acá, muchísimo más barata. Eso no va a reducir, porque por las tarifas que ha puesto él, impuesto él y demás, no va a reducir el costo de los productos básicos, que mucha gente no puede pagar. Además, le voy a decir otra cosa, el presidente ha recortado tremendamente muchos de los programas sociales que ayudaban a la gente que lo votó a él. Claro. Esa es una. Luego ha recortado muchísimo. Hay unas, no sé si usted aparentemente sabe con los Estados Unidos, digamos, el costo de la medicina, de los médicos en Estados Unidos es estratosférico. Sí. Entonces se había inventado, Obama lo inventó, un sistema de seguros en la que el gobierno participaba una cantidad y usted pagaba otra para poder tener un seguro, para poder amortiguar su seguro médico. Seguros médicos. Bueno, ¿sabe lo que pasó? Trump no ha querido extender esto. Se ha negado constantemente y es una de las razones por la que el presupuesto el año pasado tardó varios meses en pasarse. Claro. Porque los demócratas quieren que se siga extendiendo, porque hay un 30-40% de la población de Estados Unidos que lo votó a él, fíjese qué cosa curiosa, que depende de esos seguros médicos para poder ellos tener la medicina básica. ¿Y sabe qué? Esa gente ahora va a tener que pagar una cantidad de dinero que no la va a poder pagar. Claro. Entonces, hay que ver esa parte de la economía también, que A ver, digo, es interesante. Te pregunto porque sos bastante crítico, habiendo pasado por la DEA. ¿Cómo fue tu carrera en la DEA? Bueno, yo empecé, como que les comenté, yo empecé en la policía de Los Ángeles allá a finales de los 70. Estuve primero, como todas las policías aquí en Estados Unidos, empezamos en la calle. Sí. O sea, no hay mejor academia, mejor universidad que en la calle, porque ahí es donde uno aprende a lidiar con la gente, a lidiar con las víctimas, a ver la realidad del mundo, y además ahí es donde aprende uno digamos, a discernir entre el delincuente y el que no es delincuente, entre el mentiroso y todo eso, ¿no? Eso es. Eventualmente, de ahí de patrullas estuve trabajando como policía encubierto mucho tiempo ahí en Los Ángeles, comprando droga en todos Los Ángeles. O sea, yo trabajé por toda la ciudad de Los Ángeles.
Era la famosa barba, pelo, en esa época sí tenía pelo, Claro. pelo largo, barba, y me metía en los antros, o sea, yo viví el mundo del narcomenudeo, mundo, digamos, claro. ¿no? Y comprábamos droga, identificábamos a los narcomenudistas y después de varias compras que ya lo identificábamos legalmente, porque esto estaba hecho todo con los fiscales y demás trabajando, ya íbamos y arrestábamos a la gente. Esa era una parte. Eventualmente lo que ocurrió es que en uno de esos famosos casos que yo te digo que hice ahí en Los Ángeles, me reclutaron para trabajar un caso de unos asesinatos el gobierno federal. Y trabajé y hice unos casos con ellos. Les gustó mucho y eventualmente me reclutaron para la DEA. Bien. Y ahí fui a la academia, estuve en la academia del FBI, y ahí Claro. volví, curiosamente,